Ben Corazon Serrato. Crecí con mi padre. Mi madre nos dejó cuando yo era muy joven. No recuerdo su rostro. Mi padre nunca hablaba de ella. Cuando le preguntaba, decía que se había ido. Eso era todo. Dejé de preguntar. Vivíamos en una casa pequeña cerca del río. Era tranquilo y no teníamos muchas visitas. Mi padre trabajaba duro, arreglaba autos en un taller pequeño. Llegaba a casa tarde y cansado. Cenaba en silencio y se acostaba temprano. Yo me quedaba solo la mayor parte del tiempo. Leía libros y caminaba junto al río. Miraba el agua moverse lenta y tranquila. Me gustaba el silencio. No hablaba con mucha gente. No confiaba en ellos. En la escuela, era diferente. Otros chicos jugaban juntos, reían y compartían sus historias. Yo me sentaba solo en una esquina. Hacía mi trabajo y me iba cuando sonaba la campana. Algunos chicos intentaron ser mis amigos, pero los alejé. No creía en la amistad. No creía en el amor. Mi padre decía que la gente se va, no esperes que se queden. Creí sus palabras. Él tenía razón. Las chicas eran lo mismo. Me sonreían y me hablaban, pero yo no respondía. Me hacían preguntas, pero yo me alejaba. Veía cómo se reían con otros. Veía cómo cambiaban de amigos. Un día les gustaba a alguien, al día siguiente les gustaba a otra persona. Pensaba que no eran reales. Pensaba que sus palabras no significaban nada. No quería perder mi tiempo. Me concentraba en la escuela. Me concentraba en el trabajo. No necesitaba a la gente. Estaba bien solo. Pasaron los años. Termin la escuela. Ayudaba a mi padre en su taller. Cada día era igual. Me despertaba temprano, trabajaba todo el día, cenaba con mi padre. Hablábamos pocas palabras, luego me iba a la cama. Al día siguiente hacía lo mismo. La vida era simple. La vida era tranquila. No me sentía triste, pero tampoco me sentía feliz. Pensaba que esto era la vida. Pensaba que no necesitaba nada más. Luego, un día, todo cambió. Era un día normal. Me desperté temprano, desayuné y fui al taller. Mi padre ya estaba allí, trabajando en un auto. No decía mucho, nunca lo hacía. Tomé mis herramientas y comencé mi trabajo. El aire olía a aceite y metal. El sonido de los motores y los martillos llenaba el taller. Esta era mi vida, esto era lo que conocía. Entonces ella entró. Una chica. Miró alrededor y luego se acercó. Tenía un problema con su auto. No la miré a la cara, no me importaba. Me sequé las manos y pregunté, ¿qué le pasa? Ella explicó, pero apenas la escuché. Solo quería arreglar el auto y volver a trabajar. Me dio las gracias, pero no respondí. Pensé que se iría, pero no lo hizo. Se quedó allí, mirando a su alrededor. ¿Te gusta trabajar aquí?, preguntó. No respondí. No me gustaba la charla trivial. Ella sonrió y dijo, eres muy callado. Me quedé en silencio. Ella se rió un poco, una risa suave, no fuerte como la de otras personas. No me molestó. Terminé de arreglar el auto y le di las llaves. Me dio las gracias de nuevo y se fue. Pensé que ese era el final, pero al día siguiente regresó. Esta vez no tenía ningún problema con el auto. Simplemente se quedó parada en la puerta, mirando el taller. La ignore. Se acercó y dijo, ¿puedo ver? Fruncí el ceño. ¿Ver qué?, pregunté. Trabajar, dijo. Neg con la cabeza. Ella no se fue. Solo sonrió y dijo, está bien, esperaré afuera. No la entendía. ¿Por qué estaba aquí? ¿Qué quería? Durante los días siguientes, ella volvió una y otra vez. A veces hacía preguntas, a veces solo se sentaba afuera mirando. Mi padre lo notó. Ella es diferente, dijo. No respondí. No quería hablar de ella. No quería pensar en ella. Pero lo hacía. Una tarde, la vi junto al río. Estaba sentada en una roca, mirando el agua. Pasé a su lado, pero ella se giró y sonrió. ¿Te gusta el río?, preguntó. Me detuve. Nadie me había preguntado eso antes. Asentí lentamente. Ella no habló más. Solo se sentó allí, en silencio. Se sintió extraño. Me dije a mí mismo que ella era como las demás, que se iría. Pero no lo hizo. Y eso me asustó. Pasaron los días y ella seguía viniendo. Cada mañana entraba al taller. A veces tenía una pregunta, a veces solo miraba. Mi padre se acostumbró a ella,
Incluso sonreía cuando llegaba. Pero yo no la entendía. Era diferente. No actuaba como otras personas. No hablaba demasiado, no hacía demasiadas preguntas. Simplemente se quedaba. Y yo no sabía por qué. Una tarde, trajo café. Lo colocó en la mesa cerca de mí. Para ti, dijo. Lo miré, pero no lo tomé. No bebo café, dije. Ella solo sonrió. Entonces traeréte la próxima vez. Fruncí el ceño. ¿Por qué? Ella se encogió de hombros. Porque trabajas duro. No respondí. Tomé mis herramientas y continué trabajando. Pero vi a mi padre tomar el café y sonreírle. A él le gustaba. Yo no sabía por qué. Ella también comenzó a venir por las tardes. A veces se sentaba junto al río, a veces caminaba cerca del taller. No me pedía nada, no esperaba nada. Simplemente estaba allí. Pensé que se aburriría. Pensé que dejaría de venir. Pero no lo hizo. Una tarde, la encontré sentada en un viejo banco cerca del río. El sol se estaba poniendo, el agua se veía dorada. Estaba cansado, pero caminé hacia ella. ¿Por qué vienes aquí todos los días?, le pregunté. Ella me miró y sonrió. Porque quiero. Su respuesta no tenía sentido. Ni siquiera me conoces, dije. Ella inclinó la cabeza. Tal vez sí. Neg con la cabeza. No, no lo haces. Se quedó en silencio por un momento. Luego dijo, tal vez pienses que la gente siempre se va, pero yo sigo aquí. Sus palabras hicieron que mi pecho se sintiera pesado. No sabía por qué. No respondí. Solo me senté a su lado. El cielo se oscureció y nos quedamos allí en silencio. Al día siguiente, trajo té. Lo colocó cerca de mí como antes. Lo miré por un largo tiempo. Luego, por primera vez, lo tomé. Estaba caliente en mis manos. Tomé un pequeño sorbo. Ella sonrió, pero no dijo nada. No necesitaba hacerlo. Algo estaba cambiando. No sabía qué, pero por primera vez no me sentí solo. Ella se convirtió en parte de mis días. No lo esperaba, pero notaba cuando no estaba. Cada mañana venía al taller. Cada tarde se sentaba junto al río. Hablaba a veces, pero no demasiado. Nunca hacía preguntas que yo no quisiera responder. Nunca me presionaba para hablar. Ella simplemente estaba allí, y yo la dejaba estar. Un día, ella llegó más tarde de lo habitual. Estaba arreglando un auto, pero miré hacia la puerta. Ella no estaba allí. Me dije a mí mismo que no importaba. Trabajé más duro, tratando de ignorar la sensación en mi pecho. Pero las horas pasaron y ella no llegó. Me dije a mí mismo que solo estaba ocupada. Tal vez encontró algo mejor que hacer. Tal vez finalmente se cansó de venir aquí. Tal vez finalmente se fue. Pero luego, por la tarde, apareció. Entró al taller más lento de lo habitual. Lo siento, dijo. Tenía algo que hacer. No pregunté qué. Simplemente asentí y seguí trabajando. Pero mis manos temblaban un poco. No sabía por qué. Ella me miró por un rato, luego colocó algo en la mesa. Una caja pequeña. Para ti, dijo. Fruncí el ceño. ¿Por qué? Ella sonrió. Ábrela más tarde. Luego se fue. Esa noche, me senté en mi cama y miré la caja. Era pequeña y simple. Dudé antes de abrirla. Dentro había un llavero, una pequeña llave plateada colgando de una cuerda negra. Era simple, como yo, como mi vida. No entendía por qué me lo dio, pero lo sostuve en mi mano por un largo tiempo. Luego lo puse en mi bolsillo. Al día siguiente, ella estaba de vuelta. Actuaba normal, como si nada hubiera pasado. Quería preguntarle sobre el llavero, pero no sabía cómo. En cambio, solo trabajé. Ella miró como siempre, pero ahora algo era diferente. Podía sentirlo. Una tarde, ella preguntó, ¿alguna vez piensas en irte de este pueblo? La miré, confundido. ¿Por qué? Ella se encogió de hombros. Solo me pregunto, ¿alguna vez quieres ver otros lugares? Neg con la cabeza. Este es mi hogar. Ella sonrió. El hogar no siempre es un lugar. No entendí lo que quiso decir, pero no pregunté. Los días se convirtieron en semanas. Ella seguía viniendo y algo dentro de mí seguía cambiando. Ya no la alejaba. Cuando hablaba, yo escuchaba. Cuando traía té, lo bebía. Cuando se sentaba junto al río, yo también me sentaba. Luego, un día,
Mi padre dijo algo que me sorprendió. Ella se preocupa por ti. Fruncí el ceño. Solo es amigable. Él negó con la cabeza. No, es más que eso. No respondí. No quería pensar en ello. Pero lo hice. Esa tarde, cuando la vi junto al río, caminé más rápido. Ella sonrió cuando me vio. Me senté a su lado. Miramos el agua. Luego, sin pensarlo, metí la mano en mi bolsillo y sostuve el llavero. No sabía por qué, pero se sentía importante. Ella lo vio en mi mano y sonrió. «¿Lo guardaste?», dijo. Asentí. Sí. El sol se estaba poniendo. El cielo era naranja y rosa. El aire era fresco. La miré y, por primera vez, pregunté, «¿Por qué te quedas?». Ella no se sorprendió. Simplemente sonrió y dijo, «Porque quiero». Y por primera vez, le creí. Ella todavía estaba allí. Cada día venía al taller. Cada tarde se sentaba junto al río. Y cada vez, sentía algo diferente. Era pequeño al principio, solo un pensamiento, solo un sentimiento, pero creció. Empecé a esperarla. Empecé a escuchar más cuando hablaba. Empecé a buscarla antes de que llegara. Era extraño. No sabía lo que significaba y tenía miedo de preguntármelo. Un día llovió. El taller estaba tranquilo, no vinieron autos y mi padre se fue a casa temprano. Me senté solo, escuchando la lluvia golpear el techo. Me dije a mí mismo que ella no vendría hoy. Nadie camina bajo la lluvia. Pero luego la vi. Estaba parada en la puerta, mojada por la lluvia, sonriendo. «Todavía estás aquí», dijo. Fruncí el ceño. «¿Estás mojada?». Ella se rió. «Sí, lo sé». Suspiré y entré para buscar una toalla. Ella la tomó, se secó la cara y se sentó en la silla cerca de mí. No dijo nada por un rato, solo se sentó escuchando la lluvia. Luego habló. «¿Alguna vez te sientes solo?». La pregunta me sorprendió. No respondí al principio. Nunca lo había pensado. Siempre estaba solo, ¿pero estaba solo? No, dije finalmente. No necesito a la gente. Ella me miró, sus ojos suaves. «Pero me dejaste quedarme». Abrí la boca para discutir, pero me detuve. Tenía razón. Nunca le dije que se fuera. Nunca la alejé. Ella era diferente, y yo no sabía por qué. La lluvia continuaba, el cielo estaba gris, el taller estaba frío. Pero con ella sentada allí, se sentía cálido. No sabía qué decir, así que no dije nada. Y por primera vez, el silencio no se sintió vacío. Se sintió lleno, lleno de algo que no entendía. Pasaron los días y empecé a notar pequeñas cosas. Noté cómo se reía suavemente cuando estaba nerviosa. Noté cómo miraba al cielo cuando estaba pensando. Noté cómo siempre se sentaba en el mismo lugar junto al río, como si le perteneciera. Estas pequeñas cosas se quedaron en mi mente. No se iban, por mucho que intentara ignorarlas. Una tarde, ella estaba callada. Se sentó junto al río, mirando el agua. Me senté a su lado. «¿Qué pasa?», pregunté. Ella suspiró. «Nada. Solo pensando». Esperé, pero no dijo más. Así que solo me senté allí, viendo el cielo cambiar de color. El aire era fresco, el viento suave. Se sentía pacífico. Pero algo era diferente. Entonces se giró hacia mí. «Si un día me voy, me extrañarás». La pregunta me golpeó como una ola. La miré fijamente. Quería decir que no. Quería decir que no me importaba. Pero las palabras no salieron. No sabía qué decir, así que no dije nada. Ella sonrió, pero esta vez fue diferente. Fue una sonrisa triste. «Está bien», dijo suavemente. «Ya sé la respuesta». Esa noche, no pude dormir. Sus palabras se quedaron en mi mente. Traté de olvidarlas, pero no se iban. Me revolví en la cama, mirando al techo, y por primera vez, me hice una pregunta que nunca me había hecho antes. ¿Y si se va? Y por primera vez, tuve miedo de la respuesta. Ella no vino esa mañana. Me dije a mí mismo que no era nada. Tal vez estaba ocupada. Tal vez vendría más tarde. Pero las horas pasaron y nunca apareció. El taller se sentía tranquilo, incluso con el sonido de los motores y las herramientas. El río se sentía vacío, incluso con el viento moviendo el agua. Algo faltaba, algo que no quería nombrar. Al día siguiente, ella seguía sin estar. Esperé, pero no vino. Me dije a mí mismo que no me importaba. Me dije a mí mismo que no importaba.
Pero sí importaba. Caminé hacia el río esa tarde. Su lugar en el banco estaba vacío. El aire era más frío que antes. El cielo estaba gris. Me senté allí, esperando a nadie. El agua se movía lentamente, el viento susurraba a través de los árboles. Pero nada se sentía igual. Entonces lo vi. Una pequeña nota en el banco. Mis manos se sintieron pesadas mientras la recogía. El papel estaba un poco arrugado, como si se hubiera dejado a toda prisa. Mi corazón latió más rápido mientras leía las palabras. Tuve que irme, pero tenía razón. Me extrañarás. Lo leí una y otra vez. Mi pecho se sentía apretado. Mis manos temblaban. Quería ignorarlo. Quería fingir que no importaba. Pero no podía. Porque ella tenía razón. La extrañaba. Extrañaba su voz, su presencia tranquila, la forma en que siempre se sentaba en el mismo lugar junto al río. Extrañaba la forma en que me miraba, como si supiera algo que yo no sabía. Esa noche me senté solo, sosteniendo el llavero que ella me dio. Lo giré entre mis dedos, sintiendo su peso. Se había ido, pero todavía estaba aquí. En mis pensamientos, en mi corazón. Había pasado años manteniendo a la gente alejada. Había pasado toda mi vida creyendo que no necesitaba a nadie. Pero ahora sabía la verdad. Mi corazón ya no estaba cerrado. Se había abierto sin que yo me diera cuenta. Y ahora, no sabía cómo volver a cerrarlo. Me quedé en silencio. Ella se rió un poco, una risa suave, no fuerte como la de otras personas. No me molestó. Terminé de arreglar el auto y le di las llaves. Me dio las gracias de nuevo y se fue. Pensé que ese era el final, pero al día siguiente regresó. Esta vez no tenía ningún problema con el auto. Simplemente se quedó parada en la puerta, mirando el taller. La ignore. Se acercó y dijo, ¿puedo ver? Fruncí el ceño. ¿Ver qué? Pregunté. Trabajar, dijo. Neg con la cabeza. Ella no se fue. Solo sonrió y dijo, está bien, esperaré afuera. No la entendía. ¿Por qué estaba aquí? ¿Qué quería? Durante los días siguientes, ella volvió una y otra vez. A veces hacía preguntas, a veces solo se sentaba afuera mirando. Mi padre lo notó. Ella es diferente, dijo. No respondí. No quería hablar de ella. No quería pensar en ella. Pero lo hacía. Una tarde, la vi junto al río. Estaba sentada en una roca, mirando el agua. Pasé a su lado, pero ella se giró y sonrió. ¿Te gusta el río? Preguntó. Me detuve. Nadie me había preguntado eso antes. Asentí lentamente. Ella no habló más. Solo se sentó allí, en silencio. Se sintió extraño. Me dije a mí mismo que ella era como las demás, que se iría. Pero no lo hizo. Y eso me asustó. Pasaron los días y ella seguía viniendo. Cada mañana entraba al taller. A veces tenía una pregunta, a veces solo miraba. Mi padre se acostumbró a ella, incluso sonreía cuando llegaba. Pero yo no la entendía. Era diferente. No actuaba como otras personas. No hablaba demasiado, no hacía demasiadas preguntas. Simplemente se quedaba. Y yo no sabía por qué. Una tarde, trajo café. Lo colocó en la mesa cerca de mí. Para ti, dijo. Lo miré, pero no lo tomé. No bebo café, dije. Ella solo sonrió. Entonces traeréte la próxima vez. Fruncí el ceño. ¿Por qué? Ella se encogió de hombros. Porque trabajas duro. No respondí. Tomé mis herramientas y continué trabajando. Pero vi a mi padre tomar el café y sonreírle. A él le gustaba. Yo no sabía por qué. Ella también comenzó a venir por las tardes. A veces se sentaba junto al río, a veces caminaba cerca del taller. No me pedía nada, no esperaba nada. Simplemente estaba allí. Pensé que se aburriría. Pensé que dejaría de venir. Pero no lo hizo. Una tarde, la encontré sentada en un viejo banco cerca del río. El sol se estaba poniendo, el agua se veía dorada. Estaba cansado, pero caminé hacia ella. ¿Por qué vienes aquí todos los días?, le pregunté. Ella me miró y sonrió. Porque quiero. Su respuesta no tenía sentido. Ni siquiera me conoces, dije. Ella inclinó la cabeza. Tal vez sí. Neg con la cabeza. No, no lo haces. Se quedó en silencio por un momento. Luego dijo, tal vez pienses que la gente siempre se va, pero yo sigo aquí.
Sus palabras hicieron que mi pecho se sintiera pesado. No sabía por qué. No respondí. Solo me senté a su lado. El cielo se oscureció y nos quedamos allí en silencio. Al día siguiente, trajo té. Lo colocó cerca de mí como antes. Lo miré por un largo tiempo. Luego, por primera vez, lo tomé. Estaba caliente en mis manos. Tomé un pequeño sorbo. Ella sonrió, pero no dijo nada. No necesitaba hacerlo. Algo estaba cambiando. No sabía qué, pero por primera vez no me sentí solo. Ella se convirtió en parte de mis días. No lo esperaba, pero notaba cuando no estaba. Cada mañana venía al taller. Cada tarde se sentaba junto al río. Hablaba a veces, pero no demasiado. Nunca hacía preguntas que yo no quisiera responder. Nunca me presionaba para hablar. Ella simplemente estaba allí, y yo la dejaba estar. Un día, ella llegó más tarde de lo habitual. Estaba arreglando un auto, pero miré hacia la puerta. Ella no estaba allí. Me dije a mí mismo que no importaba. Trabajé más duro, tratando de ignorar la sensación en mi pecho. Pero las horas pasaron y ella no llegó. Me dije a mí mismo que solo estaba ocupada. Tal vez encontró algo mejor que hacer. Tal vez finalmente se cansó de venir aquí. Tal vez finalmente se fue. Pero luego, por la tarde, apareció. Entró al taller más lento de lo habitual. Lo siento, dijo. Tenía algo que hacer. No pregunté qué. Simplemente asentí y seguí trabajando. Pero mis manos temblaban un poco. No sabía por qué. Ella me miró por un rato, luego colocó algo en la mesa. Una caja pequeña. Para ti, dijo. Fruncí el ceño. ¿Por qué? Ella sonrió. Ábrela más tarde. Luego se fue. Esa noche, me senté en mi cama y miré la caja. Era pequeña y simple. Dudé antes de abrirla. Dentro había un llavero, una pequeña llave plateada colgando de una cuerda negra. Era simple, como yo, como mi vida. No entendía por qué me lo dio, pero lo sostuve en mi mano por un largo tiempo. Luego lo puse en mi bolsillo. Al día siguiente, ella estaba de vuelta. Actuaba normal, como si nada hubiera pasado. Quería preguntarle sobre el llavero, pero no sabía cómo. En cambio, solo trabajé. Ella miró como siempre, pero ahora algo era diferente. Podía sentirlo. Una tarde, ella preguntó, ¿alguna vez piensas en irte de este pueblo? La miré, confundido. ¿Por qué? Ella se encogió de hombros. Solo me pregunto, ¿alguna vez quieres ver otros lugares? Neg con la cabeza. Este es mi hogar. Ella sonrió. El hogar no siempre es un lugar. No entendí lo que quiso decir, pero no pregunté. Los días se convirtieron en semanas. Ella seguía viniendo y algo dentro de mí seguía cambiando. Ya no la alejaba. Cuando hablaba, yo escuchaba. Cuando traía té, lo bebía. Cuando se sentaba junto al río, yo también me sentaba. Luego, un día, mi padre dijo algo que me sorprendió. Ella se preocupa por ti. Fruncí el ceño. Solo es amigable. Él negó con la cabeza. No, es más que eso. No respondí. No quería pensar en ello. Pero lo hice. Esa tarde, cuando la vi junto al río, caminé más rápido. Ella sonrió cuando me vio. Me senté a su lado. Miramos el agua. Luego, sin pensarlo, metí la mano en mi bolsillo y sostuve el llavero. No sabía por qué, pero se sentía importante. Ella lo vio en mi mano y sonrió. «¿Lo guardaste?», dijo. Asentí. Sí. El sol se estaba poniendo. El cielo era naranja y rosa. El aire era fresco. La miré y, por primera vez, pregunté, «¿Por qué te quedas?». Ella no se sorprendió. Simplemente sonrió y dijo, «Porque quiero». Y por primera vez, le creí. Ella todavía estaba allí. Cada día venía al taller. Cada tarde se sentaba junto al río. Y cada vez, sentía algo diferente. Era pequeño al principio, solo un pensamiento, solo un sentimiento, pero creció. Empecé a esperarla. Empecé a escuchar más cuando hablaba. Empecé a buscarla antes de que llegara. Era extraño. No sabía lo que significaba y tenía miedo de preguntármelo. Un día llovió. El taller estaba tranquilo, no vinieron autos y mi padre se fue a casa temprano. Me senté solo, escuchando la lluvia golpear el techo. Me dije a mí mismo que ella no vendría hoy. Nadie camina bajo la lluvia. Pero luego la vi. Estaba parada en la puerta, mojada por la lluvia,
sonriendo. «Todavía estás aquí», dijo. Fruncí el ceño. «Estás mojada». Ella se rió. «Sí, lo sé». Suspiré y entré para buscar una toalla. Ella la tomó, se secó la cara y se sentó en la silla cerca de mí. No dijo nada por un rato, solo se sentó escuchando la lluvia. Luego habló. «¿Alguna vez te sientes solo?» La pregunta me sorprendió. No respondí al principio. Nunca lo había pensado. Siempre estaba solo, pero ¿estaba solo? No, dije finalmente. No necesito a la gente. Ella me miró, sus ojos suaves. Pero me dejaste quedarme. Abrí la boca para discutir, pero me detuve. Tenía razón. Nunca le dije que se fuera. Nunca la alejé. Ella era diferente, y yo no sabía por qué. La lluvia continuaba, el cielo estaba gris, el taller estaba frío. Pero con ella sentada allí, se sentía cálido. No sabía qué decir, así que no dije nada. Y por primera vez, el silencio no se sintió vacío. Se sintió lleno, lleno de algo que no entendía. Pasaron los días y empecé a notar pequeñas cosas. Noté cómo se reía suavemente cuando estaba nerviosa. Noté cómo miraba al cielo cuando estaba pensando. Noté cómo siempre se sentaba en el mismo lugar junto al río, como si le perteneciera. Estas pequeñas cosas se quedaron en mi mente. No se iban, por mucho que intentara ignorarlas. Una tarde, ella estaba callada. Se sentó junto al río, mirando el agua. Me senté a su lado. «¿Qué pasa?», pregunté. Ella suspiró. «Nada. Solo pensando». Esperé, pero no dijo más. Así que solo me senté allí, viendo el cielo cambiar de color. El aire era fresco, el viento suave. Se sentía pacífico. Pero algo era diferente. Entonces se giró hacia mí. «Si un día me voy, ¿me extrañarás?». La pregunta me golpeó como una ola. La miré fijamente. Quería decir que no. Quería decir que no me importaba. Pero las palabras no salieron. No sabía qué decir, así que no dije nada. Ella sonrió, pero esta vez fue diferente. Fue una sonrisa triste. «Está bien», dijo suavemente. «Ya sé la respuesta». Esa noche, no pude dormir. Sus palabras se quedaron en mi mente. Traté de olvidarlas, pero no se iban. Me revolví en la cama, mirando al techo, y por primera vez, me hice una pregunta que nunca me había hecho antes. ¿Y si se va? Y por primera vez, tuve miedo de la respuesta. Ella no vino esa mañana. Me dije a mí mismo que no era nada. Tal vez estaba ocupada. Tal vez vendría más tarde. Pero las horas pasaron y nunca apareció. El taller se sentía tranquilo, incluso con el sonido de los motores y las herramientas. El río se sentía vacío, incluso con el viento moviendo el agua. Algo faltaba, algo que no quería nombrar. Al día siguiente, ella seguía sin estar. Esperé, pero no vino. Me dije a mí mismo que no me importaba. Me dije a mí mismo que no importaba. Pero sí importaba. Caminé hacia el río esa tarde. Su lugar en el banco estaba vacío. El aire era más frío que antes. El cielo estaba gris. Me senté allí, esperando a nadie. El agua se movía lentamente, el viento susurraba a través de los árboles. Pero nada se sentía igual. Entonces lo vi. Una pequeña nota en el banco. Mis manos se sintieron pesadas mientras la recogía. El papel estaba un poco arrugado, como si se hubiera dejado a toda prisa. Mi corazón latió más rápido mientras leía las palabras. Tuve que irme, pero tenía razón. «Me extrañarás». Lo leí una y otra vez. Mi pecho se sentía apretado. Mis manos temblaban. Quería ignorarla. Quería fingir que no importaba. Pero no podía. Porque ella tenía razón. La extrañaba. Extrañaba su voz, su presencia tranquila, la forma en que siempre se sentaba en el mismo lugar junto al río. Extrañaba la forma en que me miraba, como si supiera algo que yo no sabía. Esa noche me senté solo, sosteniendo el llavero que ella me dio. Lo giré entre mis dedos, sintiendo su peso. Se había ido, pero todavía estaba aquí. En mis pensamientos, en mi corazón. Había pasado años manteniendo a la gente alejada. Había pasado toda mi vida creyendo que no necesitaba a nadie. Pero ahora sabía la verdad. Mi corazón ya no estaba cerrado. Se había abierto sin que yo me diera cuenta. Y ahora, no sabía cómo volver a cerrarlo.